Oiga, bueno, yo lo había anunciado, estamos ya en esta conversación que vamos a tener durante esta noche de Evelyn Matei y de Michelle Bachelet, que son dos nombres que están generando muchísimas historias, comentarios de estos dos personajes que hoy son protagonistas del mundo político actual y que tienen un pasado, fíjese, que tiene varias similitudes. En nuestro estudio se encuentra Nancy Castillo, que le damos la bienvenida al canal 24 Horas. Y también Rocío Montes, bienvenida al canal 24 Horas. Ellas son autoras, periodistas también de este libro. Son periodistas y que escribieron el libro Hijas de General, un relato que cruza las historias de ambas candidatas presidenciales. Parto contigo, Nancy. ¿En qué momento les hace clic el que tienen que escribir este libro? Esto parte como una idea primero para un reportaje para el suplemento del semanal del diario La Tercera, justo después que Andrés Alaman dice que no va a ser candidato. Teníamos la idea de que teníamos que hacer esta historia de Hijas de General ya cuando Pablo Longueira se baja la candidatura por la depresión. Bueno, Evelyn Matei queda como el nombre más probable, pero había que despejar todavía si es que Andrés Alaman iba a ir o no iba a ir como candidato. Claro. Y cuando él dice un día martes 23 de julio, yo no voy a ser el candidato a Renovación Nacional, entonces dijimos, hay que hacer el reportaje para este domingo, para el semanal. Y cuando empezamos a hacer el reportaje, dijimos, esto puede ser más que un reportaje para un domingo de diario, puede ser un libro. Porque si bien teníamos una idea de que acá habían historias que tenían nudos dramáticos, al empezar a reportearlo ya más a fondo y concentradas en ese cruce de vidas, nos dimos cuenta que la historia efectivamente daba para más. ¿Y fue tan apasionante como se lo plantearon en un primer momento, Rocío? Sí, absolutamente sorprendente. Una de las cosas que nos llamó más la atención fue que la amistad entre ambos, entre Fernando Matei y Alberto Bachelet, era mucho más profunda de lo que pensábamos nosotras y de lo que se hablaba a nivel general, digamos. Sabíamos que se conocían, ¿cierto? Que a lo mejor las candidatas tenían ciertas similitudes en la infancia, pero nos pudimos dar cuenta, y eso fue muy apasionante, como dices tú, que la amistad de ellos era muy profunda. Ambos eran los mejores amigos respectivos dentro de la institución. Y ellas, aunque no fueron amigas, ¿ya? Y nunca lo han sido, ellas fueron compañeras de juego en la infancia. Y es muy en la base de Cerro Moreno. En la base de Cerro Moreno, que justamente. Hoy estuvo con noticias también. Con noticias, exactamente, de Antofagasta. Yo leí ese artículo que salió en el diario y me sorprendió mucho algunos capítulos que no se conocen. Por ejemplo, que las casas estaban una al frente de la otra. Una al frente de la otra, claro. Uno llega a la casa 4 y la otra familia a la casa 13. Las dos familias llegan en el año 58. Esta es una base aérea que está a 26 kilómetros de Antofagasta. En ese tiempo hay que pensar que el camino no estaba asfaltado, por lo tanto no era fácil ir y volver de Antofagasta. Vivían cerca de 1000 personas, la base se había creado 4 años antes. Y la vida era muy dentro de la base, o sea, fue construida con la idea de que fuera una base autosuficiente. Claro. Casas de oficiales habían solo 20 en ese minuto, cuando el año 58 llegan estas familias. De hecho, habían algunos oficiales que los tenían que destinar a casas de suboficiales. Entonces, había mucha vida comunitaria en el lugar. Los niños jugaban en la calle, pero eso hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Conozco gente que vive en esa base y de hecho la familia empieza, es una de las pocas unidades de la Fuerza Aérea donde la familia está dentro de una base militar y por ejemplo hacen ensayos y hay un apagón de base y se te apaga la luz de la casa. Claro. Hay un colegio en el lugar, claro. Un colegio de básica, hay un cine, o sea, hay muchas actividades. Había un economato en ese tiempo que se llamaba, donde podían comprar los abarrotes. Entonces las actividades de entretención también se hacían dentro de la base. Mira, hay muchas preguntas que me están llegando a través del Twitter. Yo anuncié que vamos a regalar uno de estos ejemplares. Uno me lo voy a quedar yo y voy a pedir que me lo firmen porque lo encuentro súper interesante y lo quiero leer y yo creo que me lo voy a leer en un fin de semana. Aparte que, ¿cuántas páginas tiene? Tiene casi 200 páginas, viene también con muchas fotografías, sí, acá álbum familiar. Aparecen las fotos. Imágenes inéditas también. Y bueno, y tiene un precio súper bueno para que la gente lo pueda comprar y pueda disfrutar. 9.500 pesos. Y ya está en librería, así que pueden ir a encontrarlo ahí. Rocío, ¿podríamos decir que son dos biografías de los personajes? ¿O el que vaya a leer este libro no va a encontrar una biografía de Michelle Bachelet y una biografía de Evelyn Matei? No.
No, la gracia, a ver, tiene varios puntos interesantes este libro. Uno es que es la historia de las dos familias, ¿ya? Es la historia de la familia Matei y de Bachelet, y es el cruce de estas dos familias. Y también desde el punto de vista, digamos, de que la sociedad misma en Chile se dividió en 1973, cómo estos dos clanes, digamos, se van dividiendo y efectivamente ellas toman caminos muy distintos, ¿ya? Pero también nos habla mucho de perfiles y de los personajes que hay detrás de esta historia, donde tenemos 4 protagonistas, los padres y las hijas, claro. ¿Ya? Y resulta muy atractivo darse cuenta de que Evelyn Matei efectivamente tenemos un retrato muy exquisito, digamos, de ella, y es el primero que se hace en campaña, ¿ya? Porque biografías hoy en día de Evelyn Matei no hay. Ahora, el libro también se hace cargo de las carreras políticas de ella. No es una biografía política como tal, pero quien lea el libro va a encontrar su recorrido político hasta el minuto en que son candidatas para esta elección. Las hijas de General, que es el nombre que tiene este libro, heredan la personalidad de sus padres. Conocido que Alberto Bachelet era un personaje, un oficial general de la Fuerza Aérea, muy sociable, alegre. En cambio, Fernando Matei era un carácter más reservado, hay que decir, un carácter más alemán para sus cosas. Exactamente. Ellas heredan también esta personalidad. Exactamente, así es. Evelyn Matei también tiene una personalidad parecida al padre Neso, más puertas adentro, más introvertida, pese al personaje público que conocemos, que antes de la campaña era un poco más frontal de lo que la hemos visto ahora. Ella le gusta mucho, es de poca fiesta, por ejemplo, ella. Es más de vida en familia, más de estar con muy pocos amigos, y eso tiene que ver con su padre. Mira, ya. Vamos a empezar con el Twitter, ¿les parece? Por supuesto, vamos a las redes sociales. Pregunta rápida, respuesta rápida. A ver. Ustedes pues me pueden ayudar a quién se lo regalamos, porque esto, si no me van a... A lo mejor vamos a elegir a quién se lo regalamos. No sé, pues, hay algo tenemos que hacer, estamos en vivo, vamos a ver qué pasa. A ver, pregunta Francisco Damerday. ¿El libro revela la relación de ambas personas fuera de la política y dentro de la FACH? ¿El libro revela, por ejemplo, la relación de ambas fuera de la política y dentro de la FACH cuando fueron compañeras de curso? Claro, efectivamente. Claro, o sea, nosotras, de hecho, el punto de unión de ambas familias, como decíamos antes, es Cerro Moreno. Yeah. Entonces ahí las niñas jugaban juntas, tenían 5 y 7 años y jugaban juntas. ¿Cuándo se dejan de ver? Las familias siempre tuvieron relación, y mucha relación, durante los años 50, donde se funda esta amistad, durante los 60, también aquí en Santiago, donde coinciden. Y también, digamos, aunque el general Matei estaba en Londres y Bachelet acá en Santiago, ellos mantuvieron ese vínculo, ¿ya? Incluso más aún, cuando el padre de la expresidenta estaba detenido en la cárcel, siempre pensó que Matei lo podía ir a ver, fíjate. Es una de las cosas bien sorprendentes. Claro. Él no se daba cuenta de lo que estaba pasando del momento, y de hecho pensaba que hasta allí lo podía ir a ver, cosa que la señora Ángela Geria en un momento le dice... De hecho, ustedes relatan esa historia cuando Ángela Geria va y la reciben en la calle, prácticamente en la puerta de la casa. Sí, eso fue ya en los 90, en los año 81. En el año 81. Sí. Ella va con Edith Pascual, la madre de Carlos Minami, van a la casa de Matei, el general al parecer no estaba, sale la esposa, y ahí es cuando lo recibe en la reja. Pues lo lió con Carlos Minami y Michelle Bachelet, ¿no? Alcanzaron a... No, pero ahí tenemos una anécdota muy graciosa. Carlos Minami tenía un... Y ahí va la siguiente pregunta. ¿Alguna anécdota que hayan podido descubrir mientras escribían este libro? Hay algunas anécdotas, bueno, tenemos muchas anécdotas, el libro está llena de anécdotas, pero hay una que voy a contar que no está en el libro y va a ser exclusiva aquí para los televidentes, ¿ya? Hace un par de años, la señora Ángela Geria es vecina de Edith Pascual, la madre de Carlos Minami. ¿Ya? Y la señora Edith Pascual siempre quiso que su hijo tuviera algo con Michelle Bachelet, ¿ya? Las dos familias eran amigas, ¿cierto? Carlos Minami Pascual también hijo de un coronel de la Fuerza Aérea de la Administración. Que también estuvo detenido. Ella es muy amiga, ¿cierto? Entonces la señora Edith Pascual quería que su hijo Carlos tuviera algo con Michelle, esta niña preciosa, rubia, encantadora, ¿cierto? En los 70. Hace un par de años se juntaron para un año nuevo, en una celebración ahí en el departamento que siguen viviendo. Michelle Bachelet, en tono de broma, le dice a Edith...
mira, a lo mejor hubiese sido bueno que hubiésemos estado nosotros con Carlos, dijo. La otra le dijo, la señora Edith le dijo, no te preocupes, a lo mejor hubiesen estado separados, así que sin mirar al pasado, ¿ya? Ya estarían pero separados. claro, pero Mira, Jorge Andrés consulta a Nancy, ¿se pudo encontrar evidencia de la participación del general Matei en la muerte del general Bachelet? ¿Ustedes alcanzan a...? Eso sí, nosotros investigamos muchísimo el investigar tema, lo investigamos viendo también los expedientes judiciales de la investigación que llevó adelante el juez Carroza. También entrevistamos a Fernando Matei, también entrevistamos a otras personas que estuvieron detenidas con Alberto Bachelet, como el entonces capitán Raúl Vergara. Todos coinciden, todas esas fuentes que mencioné, coinciden en que si bien Fernando Matei en el momento de la muerte de Alberto Bachelet era el director de la Academia de Guerra Aérea, el lugar donde en su subterráneo se realizaban estos interrogatorios con tortura, que son el día previo a la muerte de Bachelet le realizan uno de esos interrogatorios. Efectivamente él por decreto era el director, pero él no tenía mando sobre ese lugar. ¿Por qué no tenía mando? Él era un coronel. El que tenía mando era un general. Y si vemos la jerarquía militar, el coronel está acá, el general está acá arriba. Perfecto. Y ese general era el que estaba a cargo de la Fiscalía Aérea. Ya. Entonces, o sea, es no cierto lo que tiene dice que era un puesto casi como de papel creado porque ellos venían llegando a Inglaterra. Claro, ellos venían llegando a Inglaterra, ellos vivieron allá, él vuelve el 28 de enero de 1974, regresa a Chile. Y Gustavo Lilo había nombrado director de la Academia de Guerra porque necesitaba tener un cargo de mando, aunque en ese momento la Academia ya estaba cerrada. La Academia la cerraron justo después del golpe para destinarla a este centro de tortura que utilizó la Fiscalía. Rocío, acá hay otra consulta que me llama la atención. ¿Cuáles son las principales similitudes que han encontrado ustedes de las candidatas, aparte de ser hijas de general de la Fuerza Aérea? Bueno, yo creo que principalmente es esa. Ellas comparten una matriz común, ¿ya? Que es su educación. Ellas, las dos, tienen un sentido de la responsabilidad muy fuerte. Ellas tienen amor por el estudio, las dos eran estupendas estudiantes, una terminó con 6.9 y la otra con 6.8, algo parecido. Las dos tienen también un sentido de esta matriz militar, ¿cierto?, que las marca como niñas. Sí. Y si bien tienen personalidades muy distintas, como hablábamos anteriormente, esto ha marcado también sus respectivas carreras políticas. Las dos son bien pragmáticas. Mira, yo notaba acá conceptos como disciplina, orden, trabajo, responsabilidad. Exactamente, sí. Y las dos también políticamente son muy pragmáticas, no se pierden a la hora de tomar decisiones. Ya, cada una en su estilo, ¿cierto? Michelle Bachelet lo ha mostrado y Evelyn Matei en esta pasada también lo ha mostrado. ¿En qué punto de la historia se juntan, Nancy, y en qué punto se desunen? ¿Cuál fue el detonante que marcó sus rumbos políticos diferentes? ¿El de ellas? Ahí también la vida de ella, de sus familias, es lo que marca muchísimo. O sea, por ejemplo, la familia Bachelet, Ángela Ajeria, era una mujer, la madre de la candidata y expresidenta, era una mujer bastante atípica, no solo como esposa oficial, sino que como cualquier mujer del fin de los 50. ¿En qué sentido? Ella quería estudiar en la universidad, siempre trabajó fuera de la casa, pero también era una mujer con ideas de izquierda, con preocupaciones sociales. Eso se lo transmitió a su marido y su marido, eso era algo que se transmitía en la casa, que se vivía en el día a día. En el caso de la familia Matei, si bien ambos oficiales coincidían en que el Estado era el principio y el fin de todo, esto pensando en los 50 y 60, sí no había esta mirada, por ejemplo, de Elda Fornet, la madre de Evelyn Matei, no tenía esta mirada de izquierda. Y tenía una personalidad muy diferente a la de la señora Ángela Ajeria, que es mucho más política. Que es mucho más política. Elda Fornet no participaba casi de las conversaciones de estos dos hombres, en cambio Ángela Ajeria sí. Ella participaba, conversaba con ellos, tenía intereses comunes. Mira, todos ellos tenían interés por la música, los libros. Esta pregunta va quizás para ganador, porque habla de un extracto del reportaje que salió publicado y me hizo clic. Working, que es @PabloMan. ¿Podrían contar lo del árbol que le regaló el general Bachelet al general Matei, que fue un gesto que no se dio más? Sí. No, a ver, efectivamente... Aparece claro, en el reportaje, por eso lo cuento. Después nos también dimos cuenta de más cosas cuando investigamos para el libro. Pero esta historia es la siguiente. En 1967, ya los dos generales coincidieron acá en Santiago
y los Bachelet vivían en Las Condes, en la calle Domingo Bondi, ¿ya? Y el general Matei, que siempre iba a visitar a su amigo, le admiraba siempre los olivos de Bohemia que tenía en ese patio. Le decía qué bonito, etcétera, etcétera. Bueno, cuando el general Fernando Matei construye su casa, Bachelet se acuerda de este detalle y como un gesto le regala 2 olivos pequeñitos de Bohemia y un ciruelo en flor. Y ambos lo plantan juntos una tarde, muy simbólicamente, en el sentido, digamos, de esta amistad, como símbolo de esta amistad. Bueno, pasaron los años y luego Ángela Geria, cuando regresa del exilio, es citada por Fernando Matei, que en ese momento era comandante en jefe de la FARC, y ambos sostienen una conversación muy intensa. Ahí Fernando Matei le dice, no sabes, Ángela, cuántas veces me siento debajo de esos árboles a pensar en mi amigo Alberto Bachelet. El galo, como le decían. Gelo, ¿no? Gelo le decían a ella. Galo, un amigo mío. Los olivos siguen en el patio de esa casa. Es la casa que es hoy de propiedad de Evelyn Matei. Ella vive ahí, ella vivió ahí después que se casó. Se quedó con compró esa casa. Perfecto. A ver si me ayudan con el Twitter para poner el Twitter ganador de este concurso, experimento que hicimos en vivo, pero que fue bastante interesante porque nos dimos cuenta cómo los televidentes también generaron expectativas y muchas preguntas. Para cerrar la entrevista, estimadas, ¿cuáles son los datos? Tengo entendido que se presenta mañana, pero el libro ya está en librería. La Cámara 3 suya invite a... Bueno, eso, queremos que se llene mañana en el Café Literario de Providencia, Metro Salvador, muy fácil. Va a presentar Cristian Bofil y Agustín Esquella, 2 tremendos presentadores. Y bueno, está ya en librería, 9.500 pesos y la gente se va a entretener y es para todo público, no simplemente para la gente que le guste la política y sea así hiperinformado, no, esta es una historia para toda la familia, incluso para los niños. Una historia, Nancy, que uno de repente puede decir, la realidad supera la ficción. O sea, esta es una historia que parece un guión de película. Uno de rato siente que está hablando de personajes, son personas reales que sufrieron, que estuvieron enfrentadas a momentos dramáticos, que los resolvieron de la manera que consideraron más adecuada en ese minuto. El libro también va contando el contexto histórico en el cual se dan estas situaciones. Te lo iba a decir, muy importante. Y también los contextos personales o familiares, y ayuda a que sea el lector el que, si quiere juzgar las decisiones que se tomaron, sea el lector el que lo haga, pero Mamá, los elementos. Perdóname, no puedo, ese es uno de los capítulos. Estimada Rocío, lo dejo ahí para que me lo firme, por favor. Mucho éxito, y nosotros vamos a poner también en pantalla al ganador. Encontré que era bastante sincero el Twitter que escribió. Mira, dice, arriba los que luchan, se llama Laburto Borges, es de Osorno. Así que a Osorno se libro. Gran entrevista. Felicita a mi nombre a las autoras del libro, y si no lo gano, lo compro. No va a tener que comprarlo, estimado, se lo vamos a enviar con mucho cariño ahí con las autoras del libro Las hijas del general. Muchas gracias entonces, Nancy, por este tiempo. Muchas gracias, Rocío.